tampoco ellos buscan, como Descartes, garantizar la certeza, ¿no? La verdad, la certeza, como un espíritu racionalista, sino identificar las condiciones de posibilidad para la agencia, para la acción no reaccionaria ante el mundo de guerra en que viven. Para esto, también distinto a Descartes, no se van a encerrar en su inmanencia, no se trata de una meditación interna, sino que incluye una observación externa. ¿Quiénes son los blancos, los judíos, los otros, los colonizados? Y en ese proceso descubrirse uno. Porque esos otros y la relación con esos otros me constituyen. La meditación se trata casi de una etnografía, pero la etnografía usual se hace desde la primacía del sujeto racional todavía, y desde la primacía blanca. En este caso se trata en momentos de una antropología en reversa, donde el que es usualmente observado es el que ahora observa. El indígena está viendo al blanco, el indígena se está viendo al mismo, el indígena era el sujeto. Mira al colonizador, mira al blanco, intenta entender el campo social y político donde vive y donde ella misma existe en ese proceso, ¿no? Pero en realidad se trata más que de una antropología en reversa, y más, como he mencionado, de una meditación decolonial donde el colonizado no puede tomar por sentado su posición como sujeto cognoscente. Entonces, esta meditación comienza con un capítulo que llama a fusilar a Sartre. Fusilen a Sartre. Y esto también invita a una comparación con Fanon, porque Sartre escribió el prefacio de Los Condenados de la Tierra y apoyó a Fanon, y también se pronunció a favor de la guerra de independencia de Argelia. Pero yo creo que Fanon hubiese estado de acuerdo con Coria de que había que fusilar a Sartre, al fin y al cabo. Si hubiese visto más quizás de lo que hizo Sartre, cómo se expresó, posiblemente hubiese estado de acuerdo. Y de hecho, en Piel Negra, Máscaras Blancas, hay un momento en que Fanon entra, la perspectiva negra que está elaborando Fanon, entra en contraste con Sartre. Cuando Sartre decía que la poesía negra, esto es un prefacio que escribió a la poesía de Necessaire y de poetas africanos y caribeños, decía que la negritud, por ejemplo, era un término más de la dialéctica, sino un fin en sí mismo. Y leo este momento del encuentro de Sartre, de la posición negra que está desarrollando Fanon con la posición de Sartre. Lo que es seguro es que en el momento en el que intento aprender mi ser, Sartre, que sigue siendo el otro, al nombrarme me arrebata toda ilusión, al nombrarme un término en vez del fin, no un término de la dialéctica. Entonces le digo, mi negritud no es ni una torre ni una catedral, se hunde en la carne ardiente del suelo, se hunde en la carne ardiente del suelo y del cielo, agujerea la altura opaca de su recta paciencia. Mientras yo, escribe Fanon, en el paroxismo de lo vivido y de la furia proclamo esto, él, Sartre, me recuerda que mi negritud no es sino un momento débil. En verdad os digo, mis espaldas se han deslizado de la estructura del mundo, mis pies ya no sienten la caricia del suelo. Sin pasado negro, sin futuro negro, me era imposible vivir mi negrura. Aún no blanco, para nada negro, era un condenado. Jean-Paul Sartre ha olvidado que el negro sufre en su cuerpo de forma distinta que el blanco. Ahí se le recrimina a Sartre, ¿no? Entre el blanco y yo hay irremediablemente una relación de trascendencia, pero no solamente eso es lo que me interesa señalar, es decir, esa oposición aún a uno de los pensadores más críticos dentro de Francia, ¿no? Sino lo que sigue de nuevo. Ante esta experiencia devastadora que tiene de leer a Sartre y de alguna manera quedar conmovido con esta idea de que la negritud no es el final de la dialéctica, sino un paso más, Fanon escribe, y eso lo destruiría por completo, le tumbaría todo el discurso de lo negro, tendría que dejar de existir. Dice, pero olvidamos la constancia de mi amor. Y yo me defino como tensión absoluta de apertura, y yo tomo esta negritud y con lágrimas en los ojos reconstruyo el mecanismo. Lo que se había despedazado, ya con este argumento de Sartre, con mis manos, lianas intuitivas,
es reconstruido, edificado. Más violentamente resuena mi clamor. Soy un negro, soy un negro, soy un negro. Y lo que se representa aquí en el texto es una, digamos, una batalla, digamos, épica entre lo que es la razón, y en este caso la razón dialéctica, desmistificando el discurso de identidad, pero ante la posibilidad de tener que dejar de existir, porque en ese momento del desarrollo de la conciencia política, ese sujeto solamente dependía de la identidad racial, como único podía subsistir era afirmándose contra la razón y contra la dialéctica. Y lo más interesante es que Fanon, la razón que da, o la sin razón que da, es la constancia del amor. Y ahí es que creo que empata directamente con el tema del amor que va a ser tan prevalente en el texto de Julia. Son meditaciones ambas, son meditaciones de tipo antropología reversa, pero más que nada meditaciones más amplias que ponen en cuestión al mismo sujeto que observa, y en ese proceso de cuestionarse sobre sí mismo, sobre los otros, sobre las formas en que nos engañamos, lo que surge, lo que está en el centro de la temática para poder movilizarnos de forma descolonizadora es lo que ambos llaman el amor. Voy redondeando. Entonces Fanon, en un sentido, en ese momento, tiene que fusilar a Sartre, tiene que fusilar a la dialéctica al menos, y lo hace afirmando su capacidad de amar, de relacionarse con otras y otros. Porque si deja de ser, entonces el amor deja de ser. La posibilidad de conectar con otros en el mundo también deja de ser, ¿no? Si va a reivindicar la posibilidad de descolonizar, necesita en este momento esta agencia. Pero esta agencia no es un sujeto soberano, sino que es un sujeto que se constituye a través de relaciones que llaman de amor. No, en el texto de Botella, en ese contexto, se fusila a Sartre y se antepone a Jean Genet. Se antepone porque Botella encuentra en Genet una forma más consistente del antirracismo y del anticolonialismo, ¿no? Y han habido, como discutíamos esta mañana en mi curso, unas críticas a Genet por cierto racismo, etc. Yo creo que el punto principal del texto es decir, Sartre, este hombre blanco, hay que fusilarlo. No llegó a ser consistente, no llegó a matar por completo el hombre blanco que quedaba dentro de él. Pero eso no quiere decir que si se es blanco no se puede matar al hombre blanco. Aquí está un ejemplo, y ahí usa Genet para mostrar un hombre blanco que fue más consistente que Sartre, un hombre blanco que apoyó a las panteras negras y tuvo con ellos, un hombre blanco que tuvo también con refugiados palestinos, un hombre blanco que ante la persona de color aceptó el desafío de forma humilde para transformarse, ¿no? Y en ese sentido ella habla también y reivindica la rabia de Genet. ¿Qué es la rabia de vivir en un mundo donde hay tantas víctimas justamente por miembros de su propia raza, de su propio grupo social? Y eso le enciende una rabia, y esa rabia la que le permite ser más consistente. Sartre tenía una rabia menor, más débil, digamos. Y ella pues ahí encuentra en Genet. Yo creo que aquí lo importante no es si es tanto Genet, es que Botella está apostando con que el sujeto blanco puede y no tiene excusa para no demostrar una rabia similar, una rabia radical como la que ella describe. Ahora, rabia es un lado de la ecuación en este contexto. El otro lado es el amor, ¿no? El amor sale de nuevo Fanon, anteponiéndose a Sartre, y también sale en este contexto en que Botella está llamando a fusilar a Sartre. Y sale no con Gerard Genet sale más bien el tema de la rabia. El amor sale con Malcolm X. Y habla que es por ello que más allá de la muerte, Malcolm X ama a Genet. Entre estos dos hombres no hay más que la palabra